Como todos los jueves, seguimos el libro. En esta ocasión, en el capítulo 15, versos 30 al 35, vamos a estar leyendo esta porción de la palabra que el Señor nos ha dado. Hechos 15, 30 al 35, y cito: Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Oramos. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos das, Señor, esta oportunidad que tú nos das nuevamente de poder escuchar tu voz a través de la lectura de la palabra, que es lo que nos da a nosotros sabiduría para poder entenderte, para poder saber lo que tú requieres de nosotros. Señor, gracias te damos por mis hermanos, gracias te doy por ellos. Señor, te pido que me califiques, Señor, que me ayudes a poder expresar y se pueda entender, Señor, esta porción de las Escrituras. Señor, soy un hombre imperfecto ante un Dios perfecto. Perdona mis pecados. Ayúdame, Señor, a poder explicarlo. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra pueda caer en tierra fértil y pueda llevar mucho fruto y pueda ser de bendición para la vida de mis hermanos, así como lo es para la mía. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. A ti oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? La iglesia de Jerusalén había oído que algunos que han salido de ellos, a los cuales sin haberle dado ninguna orden, han inquietado a los creyentes de Antioquía con palabras. Estas personas han perturbado sus almas. Esta es una expresión fuerte, una expresión que significa trastornar, esa es la idea. Significa trastornar profundamente. Estas personas fueron a perturbar profundamente, a confundir o a crear temor. Esta es la idea que presenta estas personas. Es la misma idea que se usa en Juan 14:1 para describir el estado de preocupación de los discípulos después de que Jesús le hablaba de su inminente muerte. También esta idea aparece en referencia a la falsa enseñanza en Gálatas 1:7, 5 y 10. Pero después de haber decidido enviar la carta esta que estaba dirigida a los hermanos de entre los gentiles que están allí en Antioquía, en Siria y en Sicilia, les pareció bien a los líderes de Jerusalén, de la comunidad, y eligieron entre ellos a varones y los enviaron a Antioquía con sus amados hermanos, Pablo y Bernabé. Y acá quiero mencionar a estos hermanos, a estos amorosos hermanos que en su primer viaje misionero los dos habían enfrentado persecuciones. Y eso lo vimos en Hechos 13:50. Pablo casi lo habían asesinado en Hechos 14, 19 al 20. Y la disposición para sufrir a causa de Cristo, eso fue el patrón constante de sus vidas. Eso fue algo que resalta en sus vidas, el sufrimiento. Eso es algo que resalta en la vida de un cristiano. ¿Qué hizo? ¿Qué le hizo arriesgar a estos hermanos sus vidas? Bueno, ellos estaban preocupados por los otros.
Pablo escribió a los filipenses, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Filipenses 2:17. Sabían que el camino de sufrimiento, esto le iba a llevar a una provisión más abundante de la gracia de Dios. Ellos entendían la vida eterna, la continuidad de la vida eterna. Pablo escribe en Romanos 14, 7 y 9, y cito, porque ninguno de vosotros vive para sí. Él está diciendo, la vida que ustedes están viviendo, hermanos, si ustedes son cristianos, la vida que ustedes están viviendo no es suya, no la están viviendo para ustedes. Y ninguno muere para sí. Ni siquiera la muerte que ustedes van a pasar va a ser para ustedes. Para el Señor vivimos y morimos. Para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, tanto en la vida como en la muerte, Pablo dice, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Saber que en la vida y en la muerte eran del Señor estos hermanos los hacía más intrépidos. Sabían que la muerte simplemente les hacía ganar el cielo, el cual ellos anhelaban. Pero Pablo expresa la misma esperanza en Filipenses 1, 21, 23. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra del Señor, no sé qué entonces coger, pues de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero Pablo dice que si él tiene que vivir y vivir para la obra, entonces no quiere morir. Pero si tiene que morir, él quiere irse con Cristo. Él está en una encrucijada. Pero ambas cosas, el vivir o el morir, eso tiene que reflejar la vida de un cristiano, el seguir al Señor. Tanto en la vida como en la muerte tenemos que mostrar a Cristo, vivir conforme a lo que la Biblia nos dice. Esto es lo que está diciendo Pablo. Pablo y Bernabé trataban de obedecer a Cristo a toda costa, aunque esa obediencia significaba sufrir, ellos lo hacían. Pedro escribe a los creyentes, 1 Pedro 2:21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. ¿Somos de Cristo? ¿Deseamos ser como Cristo? ¿Ese es nuestro estándar a seguir? ¿Tenemos que seguir sus pisadas? Bueno, hermanos, preparémonos para sufrir, así como estos hermanos lo estaban haciendo. Y lo más importante de estos hermanos, que ellos ponían siempre en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Jesucristo incluía todo lo que Él era y se proponía. Y eso motivó al servicio de Pablo. Y eso motivó y motiva el servicio de muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad. En el pasado, en el presente, y lo seguirá haciendo en el futuro. Cuando los apóstoles sufrían persecución, ellos se regocijaban. Ellos se regocijaban de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesús. Ningún costo era tan alto, ningún costo era demasiado alto
de pagar a fin de proteger la honra del Señor Jesucristo. Ahora, Judas y Silas acompañarían a Pablo y a Bernabé de vuelta a Antioquía. Ellos también de palabra harían saber lo mismo. Los mensajeros que fueron enviados con las condiciones de la comunidad de Jerusalén descendieron allí, en Antioquía. Allí reunieron a la congregación, entregaron la carta que le había mandado. Toda la congregación allí había estado esperando con ansias esa noticia de si su salvación era cierta. Recuerden, personas se habían encargado de confundir a estas personas. Entonces ellos trajeron la carta enviada por los líderes de Jerusalén, se reunieron para escuchar la decisión allí de los apóstoles, la lectura de la carta, el informe de la delegación. Estas trajeron respuestas allí a los creyentes que estaban reunidos. Verso 31, y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Primera respuesta, se regocijaron. Esa fue la confirmación de que la salvación era en realidad solamente por gracia. Y eso quitó de sus hombros la tremenda carga de preocupación que tenían estos hermanos allí. La otra respuesta fue la consolación. Debido al ánimo que el mensaje produjo, ellos ya no debían temer que la salvación no fuera auténtica. Hermano, estos legalistas se habían encargado de trastornar sus mentes, de confundir, de traer temor. Esa es la idea a las mentes de estas personas. Mi hermano, eso es lo que el legalismo produce. Produce temor, culpa, orgullo, mientras solamente la gracia del Señor produce consuelo y esperanza y trae paz a los corazones afligidos. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Mi hermano, el legalismo no produce confirmación ni edificación. Es la palabra de su gracia la que tiene el poder para sobreedificar al creyente. No hay otra palabra, no hay otra respuesta fuera de la gracia de Dios. Otra respuesta también fue la confirmación. Cuando Judas y Silas, en el verso 32, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. No solamente ellos los consolaron, sino también confirmaron, ellos predicaron en el Evangelio. Entonces, después de pasar algún tiempo allí con estos hermanos para volver allí con estos hermanos, los despidieron en paz y volvieron a los que habían enviados y regresaron allí a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé se quedaron allí en Antioquía. Ellos se quedaron allí enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Retomaron donde quedaron y continuaron allí su ministerio enseñando la palabra del Señor. Su enseñanza dejó en claro que la salvación es solamente y únicamente y exclusivamente por gracia. No hay otra manera. No hay otra forma. No lo hay. La Iglesia Apostólica sobrevivió al mayor reto que había enfrentado y estableció la doctrina de la salvación por gracia. El intento de Satanás por inyectar la hereje enseñanza fue desbaratada.
Y así también lo fue su intento de dividir a la iglesia a lo largo de las líneas culturales y raciales. Pero déjeme decirle algo, hermano. Satanás aún sigue inyectando falsas doctrinas, inyectando falsas promesas, inyectando falsos evangelios. ¿Usted piensa que Satanás está detrás de nosotros, haciéndonos querer caer? No, quédese tranquilo, que ese somos nosotros. Satanás está enfocado en destruir, en trastornar, en confundir, en desviar a las personas, inyectando el evangelio, que no es el evangelio, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, metiéndose en las iglesias. Él está allí, atento, perturbando, como lo hicieron con estos hermanos, molestando, trastornando estas personas, y lo sigue haciendo en muchos lugares. Mi hermano, siempre ha habido y siempre habrá una sola manera de ser salvos. Una sola. No hay otra. No hay otra manera. No hay que hacer nada. No tenemos que ir caminando a Luján. No tenemos que orar mucho más. No tenemos. Tenemos que descansar en la gracia de Dios. Nadie expresó esta verdad con más claridad que el apóstol Pablo cuando escribió las conocidas palabras: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi hermano, no es que nosotros creímos, no es algo que nace en nuestro interior. No es que nosotros tenemos ganas de tener fe. No es que nosotros tenemos ganas de buscar al Señor. Hermano, nosotros somos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Si Dios no nos ha puesto ese don, que no es nuestro, es de Él. No, pero yo creí, yo decidí. No, hermano, nosotros no decidimos. Ese deseo que nace en nuestra vida, ese deseo que nace en nuestro corazón, el Señor lo puso. Es un don de Dios. De nosotros no nace nada, no podemos aportar nada a esta gloriosa salvación. ¿Sabe qué es lo único que nosotros podemos aportar? El pecado. No hay nada que podemos hacer, porque si hubiese algo que nosotros podríamos hacer, el Señor no hubiese venido. Nosotros no necesitábamos un médico, no necesitábamos un psicólogo que nos diga: sí puedes, dale. Un poquito más que puede ser salvo. No, necesitábamos un Salvador. Por eso el Señor tuvo que venir. No podíamos vivir esa vida perfecta. No podíamos. Lo necesitábamos a Él. Por eso, por gracia, soy salvo por medio de la fe. Y no es de ustedes. Es algo que yo les doy, que yo hago en sus vidas. Bueno, estas personas estaban así. Estaban confundidas. Y cuando esa carta le fue leída, cuando estos hermanos vinieron y le hablaron, ese peso que tenían en su espalda se le fue quitado. Eso es el legalismo. Es como una mochila que vamos cargando ladrillo tras ladrillo hasta que no podemos más. El Señor viene y nos dice: dame esa mochila. Tú no puedes cargar esto. Ahora estás ligero. Confía en mí. Pon tu fe en mí. Esa fe que yo te doy. Descansa. La gracia trae paz. Trae paz a los corazones afligidos. Trae paz en momentos de dificultad. El saber que
Tenemos un Dios donde podemos acudir. Eso nos tiene que traer tranquilidad en momentos de dificultad, mi hermano. En momentos de sufrimiento, como Pablo pasa, como muchos de nosotros. Mi hermano, he hablado con algunos hermanos y comentado, muchos hermanos en la iglesia están pasando momentos de dificultades, momentos de enfermedades. Y animaba a hermanos a seguir orando y orar y orar. Dificultades. Dificultades. Vemos en la Biblia, tenemos ejemplos de hermanos que el Señor no le ha contestado. Sí, tenemos muchos. El Señor está atrás de todo eso. Aún en momentos de dificultad, el Señor sostuvo a Pablo. Aún en momentos de dificultad, el Señor sostuvo a Pedro. Aún en momentos de dificultad, el Señor lo sostiene. El Señor no ha cambiado. Él es el mismo. Quiere que lo busquemos, quiere que dependamos de Él. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y ese don no es nuestro, es un don de Dios. ¿Y sabe por qué no es por obra? ¿Sabe por qué no es porque nosotros hagamos algo? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Porque no hay gloria en lo que nosotros hacemos. Dios no comparte su gloria. Él no comparte su gloria, es de Él. Es de Él. Él es el único que se lleva la gloria. Y cuando los hermanos escucharon esto de Judas y de Silas, esa mochila se cayó y se regocijaron. Y ellos consolaron a estos hermanos y volvieron en paz. Y Silas se quedó allí con ellos. Y por gracia soy salvo. Mi hermano, no hay otro. No ha habido y nunca habrá otra manera de ser salvo, solamente por medio de la gracia de Cristo. Estos hermanos lo aprendieron. Y si hay algo que lo inquieta, si hay algo, hermano, que lo perturba, descanse en el Señor. Alguna dificultad, descanse en el Señor. Alguna enfermedad, descanse en el Señor. Alguna mala noticia, descanse en el Señor. Nada, usted está feliz, descansa en el Señor. Lo tiene todo, descansa en el Señor. Tiene salud, descansa en el Señor. Tiene trabajo, no lo tiene, descansa en el Señor. Descansemos en Él. Descansemos en Cristo. La gloria es de Él. Gracias por eso. Dios lo bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos diste para poder compartir, Señor, tu palabra. Señor, entendemos que nada somos, Señor, si no fuera por ti. Tú nos sacaste de las tinieblas a la luz.